Stricktubers, no se pierdan el tutorial del día de hoy, porque hoy vamos a reciclar novelitas. Yo voy a utilizar novelitas, pero ustedes pueden utilizar periódico, libro, cualquier apunte que ustedes tengan de su escuela, lo pueden utilizar para este trabajo. Así es que por favor no se pierdan el tutorial, véanlo por completito y recuerden suscribirse lo que no lo han hecho. Bueno, ahora sí les dejo con el video. Bien, para este trabajo vamos a coger nuestro envase plástico y lo vamos a marcar con un rotulador y también utilizando un metro de costurera, o también pueden utilizar una cinta. Lo vamos a marcar al tamaño que nosotros deseamos. Lo que podemos hacer son pequeños puntitos, trazos, y luego vamos a recortar ya sea con la tijera o con bueno, ya que hemos recortado esto, lo siguiente que vamos a hacer es que con una lija gruesa vamos a lijar toda esta superficie. Yo esto lo he lijado con esta lija que es un número 80. Pero ustedes saben, cuanto más bajito es el número, más gruesa es la lija y más rápido hacen este trabajo. Y una vez que ya tenemos esto lijado así, lo que vamos a hacer es dar una cartapesta así con este tipo de papel. Este es un papel de novelitas, pero ustedes pueden utilizar un libro que no les valga. Yo estoy utilizando estos que son de novelita porque están así, bastante castigado, bastante viejo. Y además la novelita ya se había dañado, se le faltaba un pedazo, así es que lo estoy utilizando para mis manualidades. Bien, si ustedes no tienen un librito como este, lo que pueden hacer es utilizar un periódico viejo y utilizar solo la parte de las letras. Entonces, una vez que lo pegan, le dan una agüita de café y se pone así de este color, después que esté pegado y seco. Bueno, esto es lo que pueden hacer. Si no tienen eso, también pueden utilizar, por ejemplo, las instrucciones de algún aparato, de algún electrodoméstico. Lo pueden utilizar de esa misma forma. Entonces, lo que vamos a hacer es darle una cartapesta, como le damos la cartapesta fácil, que en lugar, bueno, vamos a utilizar papel, pero vamos a poner además pegamento puro. Yo estoy utilizando un pegamento de madera. Esto es para asegurar la adherencia del papel a la superficie. Y también lo de lijar es para eso, para que nuestro envase que nosotros estemos utilizando se le pegue bien, se adhiera bien el papel al envase. Y una vez que le ponemos nuestro pegamento, vamos a utilizar, ya sea, pueden utilizar si quieren engrudo casero, o además pueden utilizar el mismo pegamento mezclado con agua. Este es otro pegamento, pero como yo ya lo tenía ahí mezclado con agua, estoy utilizando este. Se lo ponemos así al papel y vamos a ir colocando nuestro papel de esta manera. Stricktubers, te doy 5 segundos para que detengas el vídeo y me regales un me gusta. En las partes en donde este envase tiene curvas, yo lo que estoy haciendo es cortando pedacitos de papel y pegándolo más finito, o sea, menos ancho, más finito. Luego que esto ya se ha secado, lo que vamos a hacer es marcar toda la boca de nuestro envase en un cartón. Y vamos a marcarlo con un rotulador que sea de punta bastante gruesa para que le haga un borde, o sea, para que deje aproximadamente pues
pues no sé, medio centímetro bueno, menos de medio centímetro. Con esto es el resultado. Como ustedes ven, queda un poquito más de borde de lo que es la tapa. Esto es para que tape bien. Y una vez que ya lo tenemos así, que lo tenemos recortado, si quieren lo pueden dejar así, o si quieren le pueden dar altura. Para darle altura, yo lo que hago, para no complicarme mucho, es ponerle un poquito de silicón caliente así a lo que ya yo he cortado, y después lo voy a pegar en otro cartón, así como ustedes observan, y luego lo recortamos con el cúter. Bien, ya que tenemos esto recortado, lo que vamos a hacer es darle la misma cartapesta que le dimos al envase. Si quieren pueden darle, por ejemplo, con los restos que no tienen letra, le dan primero una capa y luego cuando se seque esa capa, entonces le dan otra con los restos, bueno, con lo que tienen letra. Yo lo digo así porque a veces pues no tenemos suficiente papel, lo podemos hacer así. Bien, yo a esta tapa le voy a hacer un tope para que esto pueda cerrar. Y para hacer este tope, una observación, antes de dar cartapesta, hagan el tope. Yo lo he hecho así, pues porque lo pasé por alto. Pero lo primero que tienen que hacer es hacer el tope y luego dar la primera capa de cartapesta, y luego cuando se seque esa primera capa, pues damos la otra con papel con letra. Entonces lo que vamos a hacer es poner esta tira de cartón. Como ustedes ven, es una tira de cartón que mide aproximadamente 2 centímetros de ancho. Pueden ser un poquito más, porque esta no sé exactamente cuánto mide, porque me sobró de otro trabajo, pero mide aproximadamente 2 centímetros, de 2 a 2 centímetros y medio. No importa que sean 2 centímetros y medio, lo importante es que tenga más de 1 centímetro. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar esta tira de cartón dejando un borde de aproximadamente, como mínimo, 1,5 centímetros, desde donde estamos pegando hasta el borde. Esto es porque cuando ponemos la cartapesta o cuando pintamos, el cartón se crece y luego no se puede cerrar. Si yo pongo esto muy cerca del borde, luego para cerrar es complicado y tendría que desbaratar todo. Y para ahorrarnos eso, mejor prevenimos y dejamos un borde más o menos considerable. En este caso, de 1,5 centímetros a 2 centímetros. Mejor 1,5 centímetros, que ya eso ya es suficiente. Teniendo ya esto así seco y la tapa, yo tengo aquí esta porcelana fría. Esta porcelana fría yo le he dado textura con este molde, pero ustedes pueden utilizar cualquier cosa para dar textura, o sea, cualquier textura que a ustedes les guste. No necesitan molde, ¿eh? Yo tengo un tutorial de cómo hacer trabajos sin textura, sin molde. Entonces nada, lo que yo voy a hacer es colocar esto, así como ustedes ven, yo lo voy a colocar en esta forma. Así es que yo voy a hacer lo siguiente, voy a recortar pues un poquito, dejando un poco de borde de la forma de esto, pero dejando un poco de borde, es decir, para que se vea un poco el color de esto. Voy a recortar tirita porque la voy a pegar aquí utilizando pegamento, en la forma en la que ustedes observan. Como ustedes observan, lo que yo voy a hacer es pegar, o lo que estoy haciendo es pegar esta porcelana fría, pero solamente voy a pegar la orilla. Y la parte que tiene textura la voy a pegar hacia adentro. Ahora lo que yo voy a hacer es hacerle un huequito, ¿ven? Aquí voy a hacer un hueco en el centro. Y voy a recortar triángulos, así como ustedes observan, con el cúter, de esta manera. Y después lo que yo voy a hacer es doblar de esta forma cada uno de estos triángulos, así como ustedes observan. Y lo voy a pegar utilizando silicón caliente para que se quede pegado. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es decorar primero, voy a decorar la cesta. Para decorar la cesta estoy utilizando estas piezas que están hechas con este molde que ustedes ven aquí.
pero ustedes pueden sustituirla por piezas de estas que son para scrapbook, y es una pieza bastante flexible que se puede pegar y acoplar a cualquier superficie. Y además estoy utilizando esta con este molde, que todas, como les dije, esta de scrapbook pueden utilizar varias, hay varias formas. Y también tengo estos pajaritos que están hechos con este molde y todos con porcelana fría teñida con el mismo color, es la misma masa de porcelana fría, es la misma pintura que todo esto. Entonces lo que yo voy a hacer es decorar esto. Para esto le voy a poner pegamento puro, puede ser a la cesta o puede ser a la porcelana fría, y voy a aprovechar esta curva que tiene aquí para pegar esto. Luego aquí voy a colocar esta pieza que ustedes ven aquí. ¿Ven? Así la voy a colocar. Bueno, perdón, es así como la voy a colocar. Así decora un poco más la cesta, pero es que si la pongo aquí pues se estorba la tapa. Entonces lo que yo voy a hacer es pegarla utilizando también pegamento. Esta vez voy a ponerle pegamento a la pieza en lugar de a la cesta y la voy a colocar. También le voy a colocar otra pieza de estas en la otra punta de la cesta. Ahora yo voy a decorar toda la orilla de la tapa utilizando esa misma decoración que le he puesto a la cesta, y la voy a pegar con pegamento puro. Voy a tratar de pegarla de forma tal que quede en cada punta hacia cada lado, porque ustedes saben que esto es porcelana fría y la porcelana fría tiende a encogerse. Y lo siguiente que yo voy a hacer es decorar esta parte de aquí. Lo voy a decorar utilizando los pajaritos y esto imitando una rama. Entonces nada, lo que yo voy a hacer es colocar mi rama y luego los pajaritos encima de la rama. Bien, luego que se ha secado la porcelana fría de esto, yo voy a hacer lo siguiente. Yo le voy a dar pinceles secos a todo esto. Voy a utilizar primero este tono que es un rojo así metalizado. Pero si ustedes quieren pueden obviar esto. Yo lo estoy haciendo así porque el tono este dorado es un poco líquido. Yo quiero que no se quede así tan encima así de todo esto. Entonces primero voy a darle unos pincelitos secos de este tono, que de este rojo así metalizado. Después le voy a dar pinceles secos del dorado, y después yo tengo uno que es un doradito así más brillante, entonces le voy a dar también de ese tono dorado. Pero si ustedes solo tienen dorado y hacen trabajos así como esto, lo que tienen que hacer es darle directamente solo el dorado. Are you listening? Bien, mis StripTubers, como ustedes han podido observar, hemos hecho un trabajo muy facilito, muy rápido, pero también es muy bonito. Y bueno, para aquellas personas que no les gustan pintar, que no se les da la técnica de las pinturas, pues como ustedes ven, solamente hemos utilizado una pintura y un poquito de porcelana fría. Así es que nada, yo les invito a hacer estos trabajos reciclando, cuidando el planeta. Recuerden comentar, suscribirse, compartir el video y regalarme ese me gusta de siempre. Por favor, se los pido, comenten, que no hay comentarios en el canal. Comenten para que el vídeo se posicione, así ayudan al canal, el vídeo se posiciona. Yo estoy muy contenta y seguiré ya compartiendo más vídeos, y así me siento más motivada y voy compartiendo más vídeos. Digo, este vídeo ha gustado, déjame hacer otro, así. Pero cuando veo que nadie dice nada, pues entonces pues uno se desmotiva, pues así. Pues nada, mis StripTubers, muchísimas gracias a todas esas personas que sí lo hacen. Muchas gracias a todas las personas que ven el vídeo por completo, a todas las personas que regalan me gusta. Por favor, compartan el vídeo también, que esto hace que el canal crezca, porque ustedes hacen lo siguiente: comparten el vídeo con 5 personas, esas 5 personas lo comparten con alguien más, y así cuando vienen a ver, pues ya somos muchísima gente y personas que permanecen ahí, que ven el vídeo, que comparten, etcétera, etcétera, porque seguramente habrá muchas personas que estarán ansiosas por ver un trabajo como este y no saben cómo verlo. Así es que nada, se lo agradecería yo y esas personas. Reciban un besito, un abrazo y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.